Bueno, los dejo, es con el doctor obviamente Solari y el doctor Cosaini. Bueno, gracias también por la presencia y la temática que, como en algunas oportunidades hemos visto, tiene la particularidad en esto que en realidad está referido a los derechos del niño, está incluido dentro de lo que serían los derechos del niño, una figura que en realidad no es tan reciente, pero recién se va produciendo lentamente la inserción. Digo, no es tan reciente porque en realidad viene de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya del año 89 y 90, pero que quizás se visualizó más con el dictado hace un poco más de 10 años de la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la ley nacional que rige obviamente, y que legisla sobre todo lo referente a los derechos del niño. En virtud de lo establecido en el artículo 27 de la ley, digo esto de la visualización porque el artículo 27 de la 26061 habla de las garantías mínimas del procedimiento, tanto judicial como administrativo. Y ahí establece que sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes nacionales, provinciales, referente a la niñez, en particular se va a tener en cuenta algunos aspectos que están enunciados en los distintos incisos. Y en esos incisos, el inciso C dice el derecho a tener un abogado preferentemente especializado en niñez desde el inicio del proceso. Es decir que en la ley nacional la figura del abogado del niño o del patrocinio letrado está previsto como una garantía mínima del procedimiento, sin perjuicio de ser un derecho del niño. Obviamente que esto produce en el ámbito de la Convención y de la 26061 un cambio sustancial, la presencia del abogado del niño, que todavía no ha sido visualizada o efectivizada, porque el cambio sustancial que implica la inclusión en el proceso judicial de un abogado, lo que uno tiene que determinar es en razón de qué o por qué, porque hay otras y han existido y siguen existiendo otras figuras jurídicas que históricamente han ido en representación del niño. Por lo tanto, ahí lo primero que hay que hacer es distinguirlo de otras figuras o de otros institutos que históricamente han existido y siguen existiendo. En primer lugar, la responsabilidad parental, vieja patria potestad, como rol de los padres, en este caso, con todo lo que significa la titularidad del ejercicio, la tutela, eventualmente, el Ministerio de Menores, con la intervención y el dictamen que en todo proceso debe intervenir cuando está en juego un derecho de una persona menor de 18 años, que eso siempre han estado y siguen estando. Y la figura del tutor ad litem, que es una figura que obviamente históricamente desde el derecho romano existe y que está dado para casos en donde hay conflictos con el representante legal necesario, se designa un tutor ad litem, como dice el propio nombre. Todas estas figuras no tienen nada que ver con el abogado del niño o el patrocinio letrado a personas menores de 18 años, y que en realidad implica el cambio en relación a todo esto que históricamente existe y sigue existiendo. La particularidad de la Argentina es que normalmente hasta acá, desde el punto de vista por lo menos cuantitativamente mayoritario,
se confunde o se coloca la figura del abogado del niño en medio de todas estas figuras. Y entonces, en ese contexto, muchos pueden decir, bueno, ¿para qué sirve entonces el abogado del niño? Una creación, digamos, que no tiene otro sentido que un nombre nuevo o una figura nueva. Justamente en ese sentido es lo que muchos entienden o creen, diciendo, bueno, en realidad el abogado del niño es una figura que no se advierte bien cuál es la importancia y la trascendencia o el cambio porque tiene ya representante, etcétera, etcétera. Y en realidad no tiene nada que ver con esto, porque en el ámbito de la Convención y la 26061, algo que parece obvio, lo que ha cambiado es el concepto de objeto de tutela antes por la calidad de sujeto de derecho en la cual puede ejercer los derechos y garantías como cualquier otra persona, no obstante la incapacidad o la menor edad. Esto traducido al aspecto procesal significaría replantear el esquema histórico en la cual el representante o los representantes sustituyen a la persona del menor. El representante va al proceso sustituyendo a la persona del menor. Ahí estaba el sentido claro de objeto de tutela. Tanto los padres, tutores, en su caso, etc. Y ese es el concepto clásico, histórico, que siempre existió. La figura del abogado del niño lo que hace, no obstante esa representación, que está claramente indiscutida, en su calidad de incapaz, lo que viene a producir el cambio acá es que como sujeto de derecho interviene en el proceso como parte y como consecuencia de que es parte tiene que tener un abogado como cualquier otra persona, además de la representación legal. Ese es el cambio. Si no entendemos cuál es el cambio, indudablemente vamos a decir, bueno, en realidad son funciones que ya se vienen ejerciendo. Eso es lo que todavía no está percibido en la práctica, o garantizado, mejor dicho, en la práctica, porque han entrado conceptos, no es intrascendente, conceptos que para evitar la designación o la figura del abogado del niño en la práctica, se han inventado algunas cosas en la Argentina que han servido como para desvirtuar la figura y no introducirla. En primer lugar, y que es lo más grave, digamos, se confunde la figura del abogado del niño y como garantía mínima y como derecho a tener un abogado con la madurez y el discernimiento con respecto a la edad para poder elegir un abogado, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿cuál es el criterio jurisprudencial? Surgido en su momento en Capital, en una de las salas, la sala K, que hace una creación jurisprudencial que después en la jurisprudencia ha funcionado, pero que es un invento, que es diciendo no, en el caso concreto, una ONG que habían patrocinaban a niños, pagaron abogados para que demanden al Estado respecto de derechos y situaciones que estaban vulnerados en ese caso, de personas de 6, 7, 8 años que estaban en la calle. Entonces, ¿qué hace la jurisprudencia? Cuando estos abogados se presentan para que se los tome como abogado del niño en aplicación de la 26061, esto fue en el año 2006, o sea, un año después de la vigencia del código, de la ley 26061, se presentaron esos abogados pretendiendo patrocinar a esos niños. Entonces, ¿qué dice la justicia? ¿O qué dijo la justicia? No, y el abogado estaba pagado ya por la ONG, no había ningún problema. Entonces, la jurisprudencia, fíjense, para sacar al abogado de encima, ¿por qué? No porque el abogado en sí sea malo, sino porque implica replantear todo el sistema que pone en crisis, porque entonces alguien puede venir a empezar a demandar al Estado respecto de personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué hace o qué hizo el Estado históricamente? Los toma, los institucionaliza
los deposita y hace lo que tiene que hacer. Y nadie pregunta por él. Algunos van a la adopción, otros quedan por la calle, el otro, etc. Esa es la función, el rol histórico del Estado. Si nosotros metemos un abogado en esta problemática, es un problema para el Estado, porque van a empezar a plantear derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a tener una familia, etcétera, etcétera, para aquellas personas que están en situación, digo, límite de vulnerabilidad. Entonces, por eso digo, esto no es inocente, esta teoría, lo que hace la jurisprudencia es decir, no. Dice acá, estos chicos, ¿cuántos años tienen? 5, 6, 7. No pueden elegir un abogado porque no tienen discernimiento, lo cual está claro. Entonces elabora una teoría que dice, en realidad, el derecho de tener un abogado del niño en los términos de la Convención y la 26061 consiste en que yo tenga discernimiento para poder elegir el abogado. En consecuencia, todas aquellas personas que, de acuerdo a su madurez y edad, no pueden elegir, no tienen este derecho. Este razonamiento de esta teoría es extraordinaria porque acá limpió del proceso judicial a muchos reclamos contra el Estado, sobre todo personas que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen padres o que andan por ahí, ¿no es cierto? Por eso digo, vamos a poner el caso de chicos de la calle. En este caso, ponerle un abogado es un peligro, porque implica alterar todo el sistema. Entonces, en ese caso, ¿qué hizo? Como los niños no tienen la madurez suficiente, entonces no se provee la designación de abogado al niño. ¿Qué hacen estos chicos? Se van institucionalizados. Y nadie pregunta. Porque al otro día el problema es que si pasaba a tener un abogado, el abogado iba a pedir el expediente, iba a plantear situaciones de vulnerabilidad. Esta teoría, por eso digo que es una gran forma en la cual el Estado se libera de su responsabilidad en muchas problemáticas, no es casual. Entonces ahí ya pone un límite diciendo que en realidad, si tiene madurez de edad suficiente, tendrá derecho a la abogado. Este invento jurisprudencial ha prosperado, algunos en forma voluntaria, otros involuntaria, porque algunos sostienen esto sin saber de qué se trata, confundiendo dos cosas, vuelvo a repetir, el derecho a elegir un abogado, que es una cosa, y el derecho a tener un abogado. Obviamente, yo no tengo a los 3 años la posibilidad de elegir un abogado, pero si yo soy persona, sujeto de derecho, y que tengo que tener todos los derechos y garantías en un debido proceso y una defensa en juicio, yo tengo que ser parte y tengo que tener un abogado. Y si no, es preferible que me diga que este niño es objeto de tutela, como el viejo régimen. O sea, no habría cambiado nada. Por eso digo, el cambio consiste en esto, no en una cuestión, digamos, terminológica o simplemente en una cuestión, digamos, de figuras nuevas para decir todo lo viejo. Ese cambio que estoy diciendo, como es sustancial, hay una resistencia muy importante, encubierto bajo un discurso, digamos, de palabras nuevas con todo lo viejo. En ese contexto se elabora y se desarrolla esta teoría no casual de que el abogado es si tiene madurez de edad suficiente, 13, 14 años, y si lo pide. Muy bien, unos años, ya hace unos años, en el 2012, 2013, en la provincia de Buenos Aires, como el ejemplo claro, para que vea que no es una situación casual. Así sostuvo la jurisprudencia esto que vengo diciendo al 2006, diciendo no, si la persona no tiene madurez de edad suficiente, no tiene derecho a nada. ¿Quién dijo eso? Inventó Argentina. Es extraordinario eso, porque algunos hasta lo sostienen. Te podemos llegar al nuevo código. Allá por el 2012-2013, el legislador de la provincia de Buenos Aires dicta 2 leyes en el marco del mismo año, para que vean que no es casual. La ley de procedimiento de adopción y la ley de abogado del niño, de la creación del registro de abogado del niño de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, en la ley de abogado del niño de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, de acuerdo a la ley nacional 26061,
la ley de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 1, es muy clara, en concordancia con esto, y dice que todo niño debe tener un abogado, ¿no es cierto? Todo niño debe tener un abogado en las causas o en los ámbitos que ahí denuncia, el que será parte sin perjuicio, todo eso sin perjuicio de la representación promiscua del asesor de incapaces. Fíjense lo que dice el artículo 1, la ley de la provincia de Buenos Aires. Cumpliendo, y este artículo 1 habría que pegarlo en todos los juzgados. Y al juez decir, ¿me puede leer ese artículo? Porque no entiendo, a ver si entiende. Porque más claro que esto es remitirse al artículo. Dice, cumpliendo lo establecido por el artículo 12, inciso 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos Unidos de Naciones Unidas, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 27 de la Ley 26061, créase en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la figura del abogado del niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes, legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que lo afecte, coma, en el que intervendrá en carácter de parte, coma, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el asesor de incapaces. Más claro imposible. Es parte, sin perjuicio de la representación promiscua del asesor de incapaces, ni hablar de la representación necesaria de los padres en este caso. La convención dice todo niño. La 26061 dice todo niño. La ley, el artículo 1 dice todo niño. ¿Qué parte no se entiende de madurez o edad suficiente? Bueno, si yo hablo de madurez o edad suficiente, estoy haciendo una discriminación, quitándole un derecho constitucional a una persona que tiene el derecho al abogado de niño, al de 3 años, por una ley inferior, por una jurisprudencia, le quito un derecho constitucional y un derecho nacional, porque dice todo niño, restringiendo ese derecho solamente a aquellos que tienen madurez o edad suficiente. Con eso ya sería elemental y básico el razonamiento. Es decir, que acá en la provincia de Buenos Aires yo tengo 3 órdenes bien claros: la Constitución, la ley nacional y la ley provincial. ¿No es cierto? Bueno, ese mismo año el legislador dicta la ley de procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires. Y en el artículo 5 dice derecho al patrocinio letrado. Y dice la ley de la provincia de Buenos Aires, el mismo legislador que dijo acá todo niño y entendió cuál es el razonamiento. El mismo legislador en el artículo 5 dice el niño, la persona que tiene, en la ley de procedimiento de adopción que rige, la persona dice que tiene madurez o edad suficiente podrá tener un abogado del niño. Dice eso. Entonces ustedes me podrían preguntar, yo acá no entiendo eso, porque como el mismo legislador en el mismo ámbito, en una ley dijo todo niño y acá dijo solamente el que tiene madurez de edad suficiente. Muy claro. En el caso de procedimiento de adopción está el problema de la responsabilidad del Estado, justamente para que no se metan en los procesos de adopción los abogados en defensa de los derechos de la persona sujeta a adopción. Entonces dice, no, el Estado sigue teniendo la potestad de que en este caso no hay ese control más allá del control lógico que hay en el proceso de adopción. Fíjense que en estas circunstancias, por aplicación de esto, yo casi el 98% de los procesos de adopción los saqué al abogado. Entonces no tengo la persona que va a reclamar por los derechos en ese proceso y por lo tanto mantengo esta lógica de todo un sistema de proceso acorde con esto,
que no es intrascendente, por eso decía, no es que se le escapó esto al legislador, dijo, no, el proceso de adopción es donde más vulnerabilidad hay del menor de edad, tal vulnerabilidad que además yo lo puedo llevar a la adopción, que le puedo quitar el derecho al origen familiar. Ese derecho al origen familiar, digo, si yo pongo en un proceso un abogado, vamos a tener bastantes problemas. Si yo voy a la Suprema Corte de Buenos Aires, los fallos de la Suprema Corte de Buenos Aires, respecto de las cuestiones de familia, ¿cuáles son las causas que más llegan? Adopción o guarda. Eso sin abogado. Imagínense si hay abogado. Tendría que hacer un fuero especial. Por eso acá no es intrascendente esto que digo, porque está detrás la responsabilidad, que no lo va a decir, obviamente, o sea, pero que está detrás de esta circunstancia porque hay una situación de vulnerabilidad en donde en el sistema, si yo meto un abogado, me cambia sustancialmente todo el proceso. Entonces los programas o medidas provinciales, etcétera, se regirán de acuerdo a la buena fe de la administración pública. Y el procedimiento sigue. Si yo tengo un abogado, entonces si no se cumplió ese programa de revinculación familiar, ¿por qué? Como se dice, por la falta de fondos. ¿Qué va a hacer el abogado? Va a reclamar. Y entonces es un problema. Vamos a sacar al abogado. Entonces el sistema se mantiene vigente en esta lógica. Por eso digo, no es casual en este contexto una problemática de vulnerabilidad tan grande como la situación de una persona que va a ser declarada en situación de adoptabilidad eventualmente. Y fíjense qué derecho fundamental estamos hablando, que en la mayoría de los procesos judiciales en la Argentina, de una persona que puede ser adoptada en forma plena, no tiene abogado. Esto en el ABC del derecho sería inconcebible. Es decir, ni siquiera estamos hablando ya de que una persona tiene un problema patrimonial o extrapatrimonial de todos los días en tribunal, etcétera. A un mayor de edad, a nadie se le ocurre que hoy yo le traiga una sentencia y le diga, vos tenés que pagar 10 pesos. Una persona que nunca fue a la facultad me dice, no, acá no hay debido proceso ni defensa en juicio porque no me hicieron un juicio. Eso lo tenemos todo claro. Bueno, yo hoy puedo traer una sentencia respecto a una persona de 6 años, 2 años, 1 año, etcétera, en la cual le he dado adopción plena. ¿No es cierto? En ese caso pasó, teóricamente, por un proceso de adopción, con una defensa en juicio, etcétera, pero no tuvo abogado. Si yo a esa persona la considero persona, ya es una elegancia del sistema, porque es una heladera. Jurídicamente está en la misma situación de una cosa que una persona. Si esa, y fíjense de qué derecho estoy hablando, una persona que perdió la familia de origen, que puede perderla, sí, está claro, porque digo, no es que la convención prohíbe la adopción, a veces si se entiende. Lo que estoy diciendo que en un proceso judicial tan importante para una persona, en la cual está en juego un derecho tan sustancial, hoy en la Argentina, en la mayoría de los casos, se sustancia sin el abogado. Si yo a esta persona digo que es una persona, es preferible decir que soy una cosa, o un sujeto que va a ser futuro. Ese es el cambio. Ese cambio todavía en la práctica no está garantizado. Obviamente porque es un cambio muy sustancial en esta lógica. Y en ese contexto, y por eso digo, hay intereses, obviamente, sobre todo el Estado, en la cual es razonable que evite la función del abogado. Lo que pasa es que uno como litigante, en el ejercicio de la profesión y sobre todo los abogados, son los que tienen que advertir para instalar en el sistema y para cambiar el sistema. Porque es muy difícil que ustedes vayan a ver una propaganda que diga por parte del Estado, todo niño debe tener un abogado. No. En todo caso, todo niño debe ser oído. Eso sí. Ahora, el tener un abogado ya es un problema, porque el Estado tiene 2 problemas si dice eso. Y entonces es entendible. 1, las demandas contra el Estado, en estas cuestiones que decía de vulnerabilidad. Y 2, el problema de la ley nacional que coloca en la obligación de los honorarios cuando no tiene medios. Porque dice, si los representantes legales no tienen los medios, el honorario lo pagará el Estado, que es el segundo problema del Estado. Sí, acá para que la gente no pregunte a vos niño, vos tratás de que esto sea una figura, y hasta hoy ha funcionado.
porque llegamos al último proceso legislativo en la cual la jurisprudencia ya había instalado esta lógica, la madurez o la suficiente, etcétera. Entonces saco a todas las personas en situación de vulnerabilidad de la judicialización de estos casos y llegamos al nuevo Código Civil y Comercial. En el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 26. ¿Alguien tiene el código? El artículo 26. El 26, cuando habla de la capacidad, ahí habla de la figura del patrocinio letrado, o sea, del abogado del niño. ¿Cuál es la condición o la situación en el 26? En el contexto de la figura del abogado del niño. Dice, para que tenga un abogado del niño, ¿alguien lo puede leer? El segundo párrafo. Interés contrapuesto con su progenitor. Sí. Cuando tenga madurez o edad suficiente y haya conflictos con su representante legal, entonces puede encima designar un abogado. Entonces introduce el derecho de tener un abogado bajo la condición de tener madurez o edad suficiente, es decir, no todo niño, y si hay conflicto con los representantes legales. En este caso, saquemos la palabra patrocinio letrado que dice el 26 y pongamos tutor ad litem. Es eso. Entonces alguien me podría decir, ¿para qué sirve esto del abogado del niño? Y para nada. Porque si ya existía en el derecho romano el tutor ad litem, en el caso de conflicto de derechos. Ahora la diferencia es que en lugar de llamar el tutor ad litem lo llamó abogado del niño. Si ese fuera el cambio, estamos perdiendo tiempo. Porque hay que cambiar el término. Pero eso ha producido un resultado positivo porque la gente no entiende de qué se trata. Entonces esto del abogado del niño como que no sirve para nada. Claro, así no sirve para nada. Porque queda totalmente superpuesto con otras figuras que son otra cosa. Entonces uno puede decir, bueno, pero acá se olvidaron de esto, porque el Código Civil y Comercial implica la constitucionalización del derecho privado. Ni hablar de la constitucionalización del derecho de familia. Acá esto tuvo que haber sido claramente conforme a derecho. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo el Código Civil y Comercial? El Poder Ejecutivo. Cualquier relación causal es pura casualidad. Entonces se olvidaron la figura del abogado del niño en el contexto que estamos hablando. Se olvidaron. Entonces puso al abogado del niño, al patrocinio letrado, lo mismo que antes. Quedó totalmente invisibilizado y totalmente relativizado en lo que son las viejas figuras como el tutor ad litem. Entonces hoy un juez me dice, viste, mira, el Código Civil y Comercial es nuevo. ¿Qué va a discutir esto? El 26 dice si tiene madurez o edad suficiente y si tiene conflicto con sus representantes legales. O sea, es extraordinario esto. Igual, perdón. Porque en realidad lo que se ha hecho es, hasta acá, el cambio de palabra para lo viejo, en este tema que estamos hablando. O sea, en este tema lo único que cambió es la chapa y pintura. Todo el resto es viejo. Por eso digo que es importante esto, advertir, para producir el cambio, porque si nosotros advertimos de qué estamos hablando, entonces ahí podemos llegar a producir un cambio. Pues yo veo que hay muchos que dicen, no, esto es bárbaro. Esto es así. Aparte, ¿cuántos casos ustedes escuchan? Dicen, ¿para qué va a tener un abogado si tienen los padres? Esa persona no sabe lo que está hablando. Porque el padre es padre. Y yo voy a un juicio por responsabilidad parental. No voy por los derechos del niño. Los padres no defienden ni pueden defender los derechos del niño. Puede ser que coincida, además. Los padres van al proceso por responsabilidad parental. Y muchos casos de derechos y deberes que tienen no coinciden con los derechos del niño. El dictamen del Ministerio Público, del defensor, en este caso, por la ley del Ministerio Público, el dictamen, de acuerdo a la ley, en el dictamen lo que él tiene que decir es lo que él cree más conveniente para el niño. Porque ¿qué es lo que él defiende? No es los derechos del niño, como dice la juez, es el interés social del niño. Entonces, el niño dice blanco, él puede decir negro, y es conforme a derecho.
porque mi dictamen no es defender el derecho de ese niño, sino lo que yo creo que sea más conveniente por los derechos del niño. Por eso soy un representante. Todo esto que estoy diciendo son representantes. El abogado es una defensa técnica para los derechos individuales y particulares, como cualquier otra persona. Es decir, yo tengo que ir a ese expediente y para tener un debido proceso y una defensa en juicio tengo que tener una asistencia técnica. Un mayor de edad, cuando va al proceso, ¿qué es lo que tiene que buscar? Un abogado. Y esa persona mayor de edad puede tener padre, y nadie dice, bueno, anda, presentate con tu padre. No, no. Yo tengo un juicio, tengo que ir con una defensa técnica. Bueno, tengo que aplicar esa lógica al menor de edad. Es decir, el menor de edad van al proceso, todos los que van y tienen que ir, y fueron siempre los representantes legales, y además el abogado que no va como ni padre, ni como defensa social, ni interés social, sino que va en la defensa individual y particular. O sea que el abogado es el único que puede hoy en el proceso defender los derechos del niño. Los derechos individuales y particulares en ese caso. Para eso se pone la figura de abogado del niño. Todo el resto es música. Que acá ha funcionado bárbaro, porque acá parece que tiene una armonía esa música, que es todo cuento, es discurso, para seguir aplicando todo lo mismo. En ese contexto, por eso digo, si nosotros interpretamos de qué estamos hablando, ahí entonces es posible que podamos producir un cambio. Pero hoy la mayoría sostiene lo viejo. Fíjense que es muy común, y ustedes más de uno tendrá más de una resolución donde designa tutor ad litem para que ejerza la función de abogado del niño. Eso es un disparate. Hay resoluciones judiciales de todos los días donde dice designo tutor ad litem para que ejerza la función de abogado del niño, el artículo 20, el artículo 27 de la BBC. Imagínense, para empezar, como una vez dijo la Cámara de Mar del Plata, esa situación es totalmente contradictoria, porque si yo soy tutor ad litem, soy un representante, tengo una naturaleza. De hecho, en el nuevo Código Civil y Comercial, en la parte de tutela, está la parte de tutela especial, tutor ad litem. El tutor, tanto la especie como el género, va en representación. El abogado no es un representante, sino el que va a asistirlo en sus derechos individuales y particulares. Entonces, si yo tengo una resolución que dice que me designa tutor ad litem para ejercer el abogado del niño, lo primero que tengo que preguntarle al juez, le tengo que decir, ¿qué es lo que quiere usted que yo haga? ¿Que sea un representante o que sea un patrocinante de esta persona? Ahí ya hay una contradicción. Lo mismo, es muy común en las resoluciones judiciales ver y decir que el dictamen del defensor de incapaces, como decía acá la ley de la provincia, satisface los derechos del niño. O sea, con el dictamen está cubierto. Ahí eso, el que dice eso, es porque no sabe lo que estamos hablando. Porque entonces uno puede decir, ¿para qué está esto el abogado del niño? Para nada. Si esto es del defensor del dictamen, ya es del Código de Vélez. Si él defiende los derechos del niño o puede defender los derechos del niño, quiere decir que esta figura del abogado del niño no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Acá también. Alguna vez la Cámara de Mar del Plata dijo, esto es una contradicción, porque si yo voy al proceso como defensor y dictamino por el interés social, no puedo en ese mismo proceso dictaminar un interés social y un interés individual. Y si así fuera, ustedes nunca van a ver un dictamen que dice, bueno, acá hablo por un interés social o del Estado, y acá hablo por este interés individual. No, es todo el mismo dictamen. Entonces, lo primero que yo tengo que plantear es, ¿qué es ese dictamen? Si yo, como defensor, creo que defiendo los derechos del niño, estoy en una contradicción de intereses. Lógicamente. Por eso digo, la convención, la 26061, cuando introdujo la figura del abogado del niño, no la introdujo por una cuestión gremial para darle más trabajo a los abogados. Que eso además puede ser así. Pero digo, el tema es un poco más serio. No es que tú dices, bueno, vamos a ver qué le podemos dar a los abogados para que tengan un trabajito más. Vamos a hacer que se nombre abogado del niño. No, la figura de abogado del niño es un cambio estructural
en la filosofía, en el proceso fundamentalmente del niño. Si yo hoy tomo al azar, en este resultado práctico que decimos, si yo tomo al azar hoy 1000 expedientes judiciales en la Argentina, en cualquier fuero, porque esto no es un problema de un lugar u otro, en cualquier fuero, de 1000 procesos judiciales, en donde hay personas menores de 18 años involucradas en su persona o en sus bienes, que por ley tienen que tener un abogado, el 99% no tiene abogado. Quiere decir que no se cumple la ley. Es todo lo viejo, con palabras nuevas. Eso sí, todo términos. Por eso fíjense la importancia del cambio en este contexto o en esta situación. Es casi absoluto el tema de que el abogado del niño es recién cuando lo pide o cuando hay un conflicto de interés. Y ese conflicto de interés es un caso de tutor ad litem, como lo fue siempre y lo sigue siendo. Eso no hay ningún problema, ningún inconveniente. Pero digo, si yo, frente al conflicto de los padres, designo abogado del niño, en realidad un tutor ad litem. Entonces uno puede decir que esté la figura de abogado del niño, no, es totalmente insignificante. Ese no es ningún cambio en este contexto o en esta situación. Fíjense, en la provincia de Buenos Aires, el último párrafo del artículo 1, de este que les leí, dice: en los procedimientos iniciados en el párrafo precedente, será obligatorio informar al niño, niña o adolescente de su derecho a ser legalmente representado por un abogado del niño. Aplicando la ley, por eso digo que hay que pegarla a todos lados, porque aplicando la ley, yo tomo todos los expedientes judiciales en los cuales está en juego los bienes o la persona menor de 18 años, tiene que haber un acta elaborada por el juzgado donde dé cumplimiento a esto. Yo tomo 100 expedientes y no hay nada de esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado? Plantear la nulidad de todo con posterioridad. Porque dicho, en virtud del artículo 1, que establece la obligatoriedad, porque vuelvo a repetir, dice en el procedimiento de la provincia de Buenos Aires, en los procedimientos antes indicados en el párrafo precedente, será obligatorio informar al niño o niña adolescente de su derecho a ser legalmente representado por un abogado. No se aplica. Y como los abogados no lo piden, dice, bueno, si hace 40 años estamos haciendo esto, ¿por qué vamos a cambiar ahora? O sea, es todo el esquema viejo. Ha cambiado en lo legal, pero en la práctica, por distintas razones y fenómenos, no se ha dado. Yo creo que el cambio en ese sentido hoy está dado más por el lado de los abogados. Los abogados, obviamente el juez lo puede hacer, lo debe hacer de oficio, y aclaro, en muchas jurisdicciones hay jueces que de oficio designan abogados, pero es una minoría todavía. Digo, el cambio importante o masivo yo creo que lo van a hacer los abogados en el ejercicio de la profesión, que planteen. Y frente a esto plantean que se designe abogado y dicen, no, pero no tiene la madurez o edad suficiente. Entonces dice, léame el artículo 1. Le diga al juez, porque yo como no hablo en castellano, necesito que me diga. Y le digo, ¿esto está vigente en este juzgado o está derogado? A ver, ¿qué es lo que me dice? Porque lo que me tiene que decir es algo conforme a derecho, no lo que a él le parezca o lo que... En ese sentido, el abogado, frente a esta negativa, tiene que recurrir. Si yo en un juzgado, si hay un abogado o dos, como ahora que plantea abogado del niño, ese juzgado le dice el juez al secretario, le dice, a ver, ¿quién está planteando el abogado del niño? Ah, todos tres, no, pero es un loco que anda por ahí, anda habrá leído esto abogado del niño. Y entonces el sistema se mantiene así. Cuando en ese juzgado se plantea 20, 30, 40, entonces el juez le va a decir al secretario, anda, tráeme esa ley. A ver qué dice. Y dice, bueno, vamos a tener que empezar a designar abogados. Porque esto no es un problema, digamos, facultativo o interpretativo. Dice, bueno, yo escuché una vez una persona que dijo acá en este curso. No, esto es ley. Lo que está faltando es que la persona, en este caso el profesional, entienda de qué estamos hablando, porque indudablemente hasta acá quedó como, o está como borrado, esta idea que decíamos antes de entender que en realidad esto del abogado parece algo más de lo mismo. Cuando uno perciba ese cambio sustancial, ahí va a poder provocar esta situación, que yo creo que es mucho más fácil porque ya está la ley.
porque el cambio a veces es más difícil cuando hay que cambiar las leyes. Acá la ley ya está. Entonces yo lo que tengo que hacer es el cumplimiento efectivamente de esa ley. Con lo cual es mucho más fácil. Pero si el abogado no plantea, como no plantea en general estos recursos o estas decisiones, entonces se mantiene todo vigente conforme al sistema anterior o el sistema viejo. Cuando se deniega, además, el abogado tiene el recurso de los artículos 1 y 2 de la 26.061 para pedir la nulidad. Si en un juzgado empiezan a aparecer casos de nulidad planteados por muchos abogados, vuelvo a repetir, el juez le va a decir, anda, tráeme esa ley a ver qué dice. Cuando lea eso, así vamos a tener que designar abogado, porque la ley dice que hay que designar abogado, porque todo lo que está, además estos derechos son irrenunciables, de orden público, y entonces todo lo que se sustancie con posterioridad puede plantearse procesalmente la nulidad. Es más, el 26 dice, debe ser designado un abogado desde el inicio del proceso. Por lo tanto, aplicando la ley, todo acto procesal que no se haya sustanciado con un abogado puede ser pedida la nulidad, como plantean los defensores cuando no intervienen en su dictamen. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que el defensor pide la nulidad. Y acá el abogado dice, bueno, no, muchos abogados me dicen, bueno, pero este juzgado no están aplicando. Bueno, vos tenés que ver los recursos que haces, porque no es un problema que aplique o no aplique, o que quiera o no quiera. Hoy yo creo que el problema está más focalizado en ese aspecto, de que no está exigido este cumplimiento de este derecho por parte del profesional o del abogado, y entonces me parece que el juez o los jueces dicen, bueno, si esto venimos diciendo hace 40 años, ¿por qué no cambiar? Es lo mismo, digamos, en este contexto no hay ninguna obligación o necesidad de cambiar, si no hay planteo. Fíjense que en Quilmes le mostraba una abogada de un curso que habíamos hecho abogado del niño, en virtud del registro, la creación del registro de los 20 departamentos judiciales, presentó el tema de la designación de abogados. Entonces dictamina la asesoría de incapaces, dice, frente al pedido de abogado del niño, dice el dictamen de la asesoría de incapaces. En relación al pedido efectuado por la señora Atento, dice, atento a la escasa edad del niño involucrado y las circunstancias reflejadas en las distintas actuaciones que tramitan ante vuestra señoría, que demuestran el alto grado de vulnerabilidad del niño, esta asesoría entiende que en este momento no se presentan autos supuestos que tornan viable la aplicación efectiva del 27 inciso C de la ley 26.061. Ello a los fines de preservar la integridad psíquica y emocional de mi asistido. O sea, inventó todo el derecho. No está en el inciso C. Primero, cuando dice, era un chico de 7 o 8 años, dice que demuestra un alto grado de vulnerabilidad del niño. Si una persona está judicializada y tiene un alto grado de vulnerabilidad, ¿qué necesita? ¿Un abogado? Está reconociendo, dice, en este expediente, esta persona tiene un alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que primero tiene que tener? Un abogado. Estoy diciendo lo que plantea acá. Dice, esta asesoría entiende que, coma, en este momento, coma. Entonces yo voy a la asesoría, tengo que ir como abogado, y le digo, mire, usted me tiene que explicar cuál es el momento. Porque yo leo la 26.061, el 27, y me dice todo niño. Y no me habla en un momento del día, o que haga frío, o que haga calor, o que tenga tal circunstancia, tal otra. Entonces, lo que yo quiero que me explique es cuál es el momento. Porque aparte, para saber yo incluso cuándo me voy a presentar como abogado. Porque dice en este momento, no se sabe si mañana pasado cambiará. Pero fíjense las palabras, me estoy remitiendo a las palabras para ver cómo es una resolución que no aplica nada a la ley, justamente porque es todo lo viejo. El problema es que esto es ley. Y se queda el abogado diciendo, no, este juzgado dice esto. O sea, hoy en el 2017, con todas las leyes que tenemos, resulta que tenemos esta resolución. Dice, no torna viable la aplicación efectiva del 27 inciso C de la ley 26.061, que es por la cual había pedido. Y dice, para finalizar,
ello a los fines de preservar la identidad psíquica y emocional de mi asistido. Acá yo descubrí que el abogado parece un violador. Porque fíjense el razonamiento de eso. Dice, para preservar la situación psíquica, no vaya a ser que tengo un abogado. ¿Que era una medida de abrigo? ¿Cómo? ¿Era en una medida de abrigo? Sí, sí. Pero fíjense las palabras que utiliza, que no resiste al menor análisis serio. Por eso digo, cualquier coincidencia con la ley, no. Porque lo que tiene que aplicar es la ley. En todo caso, ¿qué puede hacer hoy un juez? Declarar la inconstitucionalidad de eso, vamos a suponer. Sería un mecanismo. Pero el 27, inciso C, no da ninguno de estos requisitos ni condiciones. Y sin embargo, resuelve. Y acá dice entonces el juez de Quilmes. Dice, atento a ello y en función que, en base al dictamen, atento a ello y en función que por la edad del niño involucrado en auto ha de inferirse que prima facie, introduce esto de prima facie para que quede más elegante, no cuenta con el grado de madurez suficiente para designar un profesional letrado que actúe en carácter de abogado del niño, coma, por el momento, coma, no corresponde a hacer lugar lo solicitado, hoja, etc. O sea, esta resolución no tiene nada que ver con el derecho vigente. Esta resolución es una forma de mantener un sistema viejo, toda una estructura viejo, a lo mejor con palabras nuevas, en el mejor de los casos. Por eso digo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con una ley, o hay leyes que tienen situación de interpretación, de discusión, pero acá fíjense que en los fundamentos es lo mismo que me diga, mire, esto es así, pero yo esta ley acá no la estoy aplicando. Es lo mismo, porque todo lo que me dijo no dice ninguna ley. Y todos esos elementos que introdujo son totalmente axiológicos, en la cual uno puede compartir o no compartir, pero son contrarios a todo el ordenamiento. Ahora, el problema es que eso es de octubre del año pasado, de hoy. Un fallo de Cámara de San Nicolás, también hay muchos abogados de niños que se designaron en primera instancia, porque eso también es importante. Los jueces de familia en general tienden a designar, digo, cuantitativamente si lo contamos con otros fueros, otras circunstancias, pero el problema es las cámaras, porque digamos, la especialidad está garantizada en primera instancia en la Argentina. La cámara va a cámara civil y en algunos casos, en algunas jurisdicciones, civil y comercial. Entonces puede ser que un comercialista en la cámara me resuelva esta cuestión. Un comercialista le digo, abogado del niño, y dice, ¿qué es usted? ¿Quién está hablando ahora, abogado del niño? ¿Qué es esto? Con lo cual es importante esta situación, y por eso digo, en cámara hay muchas revocaciones de designación de abogado del niño, muchas jurisdicciones, aún frente al planteo o aún frente a la designación del juez de primera instancia. En este caso digo una resolución que fue reproducida en varios expedientes de la Cámara, que me dio una jueza de familia, y dice, en el marco, dice la Cámara, ¿no?, que designó la jueza abogado del niño, y la defensora apeló, diciendo que ella ya defendía los derechos del niño en esa condición. Dice, en virtud de lo normado en el artículo 12 de la Convención, citó se refiere a la jueza, seguidamente designó un abogado para que cumpla la función, etcétera, etcétera. Dice, nótese que específicamente citó la 26061, la jueza, protección integral de los derechos de niñas y adolescentes, que dispone que el organismo del Estado y transcribe el inciso C, transcribe la Cámara el inciso C. Punto aparte. Entonces dice, así las cosas, el tema ha sido objeto de reciente tratamiento por parte de este tribunal en un proceso de protección de personas, donde, convencido que los intereses del niño allí involucrados se encontraban debidamente amparados por la estructura legal en vigor, sin abogado era eso, revocamos la designación de abogado del niño por similares características a las que ahora convoca nuestra atención. Toda la estructura legal dice que no tiene nada que ver con la designación de abogado del niño, porque ya el defensor, con el dictamen, etcétera. Bueno, hasta ahí, digamos, uno dice esto es contrario a derecho o no hay fundamento legal. Pero después destaca la función de este dictamen para decir que tiene la protección y los derechos del niño, en este caso, que están debidamente garantizados a través del asesor de menores, que actúa en un proceso en forma promiscua, etcétera, etcétera, etcétera.
Y dice, de allí que sostuvimos, en otro expediente, que la intervención de dicho ministerio deba ser simultánea con la representante necesaria, que él puede suplirla y aún contrariarla según cada caso, que es la función del asesor, que ese era el fundamento para decir que estaba cubierto o satisfecho los derechos del niño. Y dice, entre paréntesis, la Cámara, en los fundamentos de este argumento que toma, dice Hayton Elena, dice, funciones del asesor de menores, alcance de la asistencia y control, publicado en la ley 1978B. O sea, una resolución de Cámara, yo creo que ni Hayton ya debe pensar esto. En el 78, a ver, si yo tomo el 78 hasta 2007, tengo que tomar un avión para pasar, porque ya si pasamos por las distintas leyes, ni hablar de la reforma constitucional del 94, sería un detalle. Del 78 hasta acá, lo que yo les tengo que decir a esos muchachos es que cambió. Claro, no es un problema de coherencia esto. Es decir, que el régimen de la niñez, en este caso, cambió y pareciera que estamos todos de acuerdo. Bueno, el fundamento, claro, le dice abogado del niño, dice, además transcribe, como diciendo, la jueza me cita el 27, ¿de dónde sacó esto? Derecho español. Además lo transcribe. Y dice así las cosas, como diciendo, bueno, a pesar de que esta me hubiera citada con una ley de un abogado del niño, resuelve revocar, pero además da los fundamentos, vuelvo a repetir, de un artículo del 78. Doctor, ¿no hay un error de tipeo? El problema, claro. No, es que... No, pero es que el problema es, por eso digo, ¿de qué estamos hablando? Porque si nosotros estamos de acuerdo con esto, es cualquier cosa, o sea, es lo viejo, pero además ya dicho en forma expresa. Porque hoy yo no puedo en la estructura legal vigente, pasando por los tratados internacionales y por la ley 26061, aunque no haya los tratados internacionales, está claro que cambió todo el régimen de la niñez. No puedo basarme en una función o en un argumento de la función del asesor de menores que tenía en el año 1978. Ahora, el problema es que eso es una resolución de Cámara. Por eso digo, nosotros vamos a poder cambiar si percibimos en lo que estamos hablando. Esto que digo no es obvio, porque yo lo escucho a mucho después del Código Civil y Comercial, y parece que esto es la constitucionalización en este tema y que estamos adecuados y alineados a toda esta lógica en el tema de la niñez. Cae la figura del abogado del niño fundamental para empezar a hablar de cualquiera de los derechos del niño. Si el niño no tiene un abogado en el proceso, ¿de qué derecho va a hablar? En todo caso, coincidirá con que alguno involucre o invoque ese derecho. El cambio sustancial es introducir la figura del abogado en el proceso, del abogado del niño, en el proceso judicial. Mientras yo no haga eso, en el fondo va a seguir siendo gran parte tutelada. Porque yo no tengo ese contralor en el proceso, más allá de la buena fe de los intervinientes, no tengo la garantía de que sea llevado al proceso judicial ese derecho, porque nadie está defendiendo legalmente los derechos del niño, sino que todos, en su función de representante, en todo caso, tendrían que invocar. Me parece que en ese contexto la posibilidad de cambio es válida si percibimos esto, que es lo que hoy está diluido o relativizado en la importancia que tiene esto de la figura del abogado. Entonces hay frases que uno escucha aún en el ámbito judicial, que es lo viejo, que es: ¿para qué quiere un abogado si ya tiene a los padres? ¿Para qué quiere un abogado si va a ser más conflictivo? Que se va a revictimizar también. Si nombramos un abogado al niño es más costoso. Entonces yo tomo esto y digo, bueno, aplico a un mayor de edad. Yo me voy a un juicio de accidente de tránsito. En el juicio de accidente de tránsito hay abogados que representan un montón de partes. Alguien podría decir, no, en realidad esto para hacer una cuestión de economía procesal no le vamos a permitir el abogado a la aseguradora. ¿Por qué? Porque uno entiende que es un derecho.
Y entonces, aún ante la complejidad o el costo, tiene protegido. ¿Por qué dice en cambio esto del niño que es un pérdida de tiempo y de costo? Porque no lo percibe como un derecho. Entonces, el razonamiento, aún en el ámbito cultural, académico, es decir, no, esto del abogado, porque viene acá, va a venir a plantear acá cosas en contra, como que si el abogado va a venir en contra de los padres, una mística, digamos, que puede llegar a coincidir o no coincidir, pero en este caso, lo que digo, el abogado del niño va a ser como cualquier otro abogado de cualquier otra parte. O el dictamen del defensor suple los derechos del niño. Por eso digo, está claro que el dictamen del defensor tiene una finalidad por la ley, que es la defensa de los intereses sociales y generales, que es como la 26061 creó una figura que no se implementó todavía, para que se vea claramente la diferencia, con el defensor federal, que nunca se designó en el Congreso. La 26061 prevé la figura del defensor federal del niño para las problemáticas sociales del niño. Entonces, por ejemplo, planteos de acciones colectivas respecto a una cuestión que digo, no, acá en esto está involucrados los niños, que es otro interés, para que se vea, digo, en este caso que no tiene nada que ver con el abogado. El abogado lo que viene a hacer acá es asistirlo en el aspecto individual y particular de ese derecho que está involucrado, como cualquier otra persona. Ese es el cambio. Todo el resto es más de lo mismo. Por eso digo, en este contexto, si yo no interpreto que este es el sentido de la ley, estamos siempre dando vueltas sobre lo viejo y sobre algo que pareciera que es una innovación, pero que en el fondo no lo es. Ahí en ese caso yo creo que como el cambio es muy importante culturalmente, es lo que va a costar, porque yo creo que un problema es más un problema cultural que un problema legal. ¿Qué es esto? Es una regulación de abogado del niño entre Kelauken. Sí. Vista un dictamen de la asesora y la regulación en 8.000 y algo de pesos en base a las tareas judiciales y extrajudiciales. Sí, sí, en los distintos departamentos judiciales y las distintas jurisdicciones hay casos que se designa abogado del niño, pero hoy todavía una minoría muy importante porque hay una resistencia muy grande al cambio en ese sentido. Además, introducir la figura del abogado del niño también es un problema para la justicia. ¿Por qué? Porque hoy con el dictamen, en primer lugar el juez tiene un tema de un niño donde dictamina sobre alguna cuestión, sobre la cuestión X que está en ese caso en el expediente. El juez primero no está obligado a dictar. Entonces a lo sumo el juez lo mira y dice, a ver, si le gusta sigue su criterio y si no, ¿no es cierto? Entonces es bárbara esta figura porque el dictamen dictamina sobre eso, el juez lo toma o no lo toma. Si yo meto un abogado, me cambia todo el proceso judicial, porque al otro día me está planteando escrito y dice, hay que resolver esto, hay que sustanciar esto. Entonces ese mismo proceso judicial para el sistema judicial es un problema el abogado, porque va a entrar a plantear situaciones como cualquier otra persona. Y por eso digo, es entendible la resistencia al cambio, porque hay muchas cuestiones involucradas o aspectos involucrados que hace que no sea una cuestión intrascendente o teórica de decir, bueno, ¿y por qué no se designa abogado del niño? Por todas estas cuestiones ocultas que decíamos recién. Como si en otros países ha avanzado. Aparte en la Argentina hay otro problema. Existe la figura del Ministerio de Menores, que no hay en muchos países. Entonces también acá hay como un problema así de competencia o de incumbencia. Entonces el defensor dice, no, yo defiendo mi dictamen los intereses del niño. Y esto está muy arraigado en el ámbito judicial, entonces como que pareciera ser que viene el abogado a romper esa estructura. El defensor puede quedar, no hay problema, porque puede dictaminar como dictamina sobre interés social, etc. Es decir, no es uno u otro. Pero digo, como en otros países no hay esta figura, entonces lo del abogado del niño ha entrado más fácilmente. Acá nosotros tenemos este problema, digamos, de que pareciera ser que es un problema de competencia o de incumbencia en la cual se quedaría el defensor sin su función, etcétera, que son cosas totalmente distintas.
En ese contexto yo creo que es importante comenzar a plantear estos instrumentos, la designación, los pedidos de nulidad, porque el pedido de nulidad es importante porque yo ataco en el proceso judicial esto. Sí. En el contexto, en ese contexto creo que va a tener una incidencia importante en cuanto a esta cuestión. Una situación que está vinculada a esta, que también es una consecuencia, y por eso me detuve mucho en la parte de la figura del abogado del niño. Cuando nosotros hablamos de todo el proceso de guarda, tiene que ver con que la guarda, la persona no tiene un abogado. Entonces todo aquellos planteos que uno puede imaginar, desde la guarda de hecho, de derecho, preadoptiva, etcétera, todos son situaciones en donde el sujeto que está tramitando un proceso judicial no tiene un abogado. Entonces son todas aquellas personas que van con otros intereses legítimos. Porque si yo tengo un interés para que a mí me dé una guarda, lo que yo voy a alegar en ese caso, los derechos que a mí me convienen, no los derechos del niño. En todo caso, alegaré los derechos del niño cuando coincida con mis derechos. Es decir, es legítimo. Por lo tanto, yo no le puedo pedir a la persona como representante que inexorablemente defienda los derechos del niño, porque no es su función. Está en el proceso para otra función. Y eso es lo que yo tengo que traer al proceso, todos los intereses en juego, en este caso el derecho del niño, para que el juez después resuelva conforme a esto. En este caso, fíjense que en la guarda con fines de adopción también el proceso es muy importante, porque la guarda con fines de adopción determina prácticamente en el futuro la adopción propiamente dicho. Si bien la guarda en una medida cautelar, ahí va a ser una función muy importante porque va a producir o producirá un vínculo afectivo respecto de los guardadores, para lo cual yo tengo que ver todos los mecanismos que están en juego en ese caso. Y en un proceso judicial eso hoy en la Argentina no me garantiza, digo, porque si no tiene un abogado yo no puedo inexorablemente decir que ahí está planteado o puede estar planteado en ese proceso ese interés individual o particular del niño. Fíjense que en los casos en el nuevo código también hay una cuestión muy atacable que ha provocado una declaración de inconstitucionalidad ya en los casos, y que si tuviese abogado habría mucho más casos, de la prohibición de las guardas de hecho. La prohibición de las guardas de hecho sigue mantenido en la estructura aún del nuevo código. Incluso el 611 cuando empieza habla específicamente con el título de la prohibición. En la estructura actual iría en contra de toda la lógica, de todos los principios del código. Primero, la autonomía de la voluntad, y lo ha dicho la Suprema Corte en muchos casos, porque digo, tanto en el viejo, que es muy importante acá, en el viejo también estaba prohibida la guarda de hecho. Sin embargo, la jurisprudencia, a diferencia de otros temas, en lugar de declarar la inconstitucionalidad, lo que hizo, que es muy llamativo en todas las jurisdicciones, ni hablar acá en la Suprema Corte de Buenos Aires, es establecer como excepción, convalidando una guarda de hecho en determinadas circunstancias. Entonces, en lugar de declarar la inconstitucionalidad, dijo, bueno, en este caso estaría, digamos, o no estaría imposibilitado la guarda de hecho. Digo algunos casos. Por ejemplo, personas que no estaban inscritos en el registro. De acuerdo al registro, yo tengo que estar inscrito para ir a la adopción. Bueno, hay muchos casos en la Argentina en los cuales personas que no estaban inscritas en el registro, en determinadas circunstancias, los obvió y les dio la guarda con fines de adopción. No obstante, la prohibición de las leyes en este sentido. Que es lógico, porque si yo tengo una situación donde, vamos a suponer en casos que se han dado judiciales, si yo encuentro una persona en la vía pública, pongo casos exactos que se han dado en un tacho de basura, entonces yo creo un vínculo con esa persona y dado esa circunstancia particular me presento a la justicia y digo, yo quiero adoptar a esta persona. La pregunta es, ¿por qué no me va a dar la adopción si yo cumplo con los requisitos en ese contexto particular? Porque si la guarda preadoptiva, ni hablar la adopción, fuera en extrajudicial,
sí, tendría que haber requisitos inexorables porque si no sería una situación. Pero la entrega directa, a lo que voy, si la madre biológica a mí me da un niño porque nos conoce al matrimonio, la pregunta es ¿por qué si nosotros vamos a la justicia, que tenemos que ir para la guardia preventiva y para la adopción? Porque entonces estaríamos convalidando. Ahora, todas esas personas que tienen eventualmente una entrega directa tienen que pasar por un proceso judicial. Bueno, si pasan un proceso judicial y se observa que ahí ha habido un vínculo afectivo justificado y razonable, la pregunta es ¿por qué yo le voy a sacar a esa persona el niño y le voy a decir usted tiene que ir a una lista de adopción o le tenemos que dar el orden al que viene? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que contraviene con toda la lógica de los fundamentos del código, la entrega directa. La madre biológica, esto también lo ha dicho la Suprema Corte en alguna función, en algunas resoluciones, ¿por qué la madre biológica no puede elegir el adoptante en ejercicio de la autonomía de la voluntad? Hoy, en el marco del derecho positivo y el ordenamiento vigente, ¿por qué la madre biológica no puede elegir? Y acá aclaro otra vez, una cosa es que me diga, yo entrego al niño en adopción y le doy la adopción por mi sola voluntad. Ahí estamos en problema, porque entonces si no, acá no están los mecanismos garantizados mínimos. Ahora, hay una entrega directa. La madre eligió y dice, yo quiero dar en adopción a mi hijo, pero quiero darle a este matrimonio. Ese matrimonio para adoptar tiene que ir a un proceso judicial. Si en ese proceso judicial no se detectan ilicitudes o irregularidades, la pregunta es por qué la madre no está en mejores condiciones que el Estado de elegir a quién va a dar su hijo, porque además le puede proporcionar un vínculo afectivo o una relación de contacto, etcétera, con esas determinadas personas, etcétera, etcétera. Hay muchos casos que se han dado, de hecho, en el viejo código, aún la prohibición, y que es lo que tuvo que cambiar el nuevo código. Sin embargo, el nuevo código mantiene esta prohibición. Y digo, en vigencia el nuevo código, ya en Rosario, el año pasado, en Rosario se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición y se le otorgó legitimidad con todos los requisitos, debía cumplir obviamente, etcétera, y avaló la entrega directa. En ese caso declaró la inconstitucionalidad, pero no, aún sin llegar a esto, digo, la jurisprudencia anterior, muchos casos en la Argentina se han convalidado entregas directas, que es lo lógico. Ahora, lo cierto es que sigue prohibida. El recurso o el vericueto que encuentra la jurisprudencia es decir, bueno, hay determinadas circunstancias que crean un vínculo afectivo, etcétera, que es lo importante o lo determinante. Si yo en ese caso no hay ninguna irregularidad y se demuestra un vínculo afectivo, tengo que convalidar esa situación. El Estado dijo. Claro. Cuando han pasado muchos años de esa guarda de hecho, Claro. y el niño tiene su centro de vida Exacto. con esa familia. En cambio, pongo un caso, por ejemplo, de Pergamino, que ahí está claro el caso de la compraventa o la eventual contraprestación. Resulta que la madre era de La Pampa, en el expediente, ¿no? La madre era de La Pampa y los pretensos adoptantes eran de Pergamino. Entonces, 5 días antes de tener el parto, la madre se va a Pergamino, tiene el parto y al menos la semana vuelve a La Pampa. Ahí hay una venta. O yo puedo inducir que hay una irregularidad, porque digo, no ha podido acreditar por qué yo le di a determinadas personas que está en otra jurisdicción y no hay ningún vínculo afectivo, nada. Bueno, para eso está el proceso judicial. Entonces ahí yo puedo entrar a discutir y decir, no, ahí es razonable que en este caso yo pueda presuponer que ha habido alguna contraprestación. Pero si no ha habido, me parece que no hay o no debe haber ningún problema. Ahora, el tema es que si nosotros acá, en este esquema legislativo, aún del nuevo código que prohíbe la guarda, si nosotros ponemos abogados a ese niño, seguro plantea todos estos derechos.
Hoy en todo caso tendrá el juez de oficio, como en muchos casos se hace, de plantear esta situación y de resolver. Por eso digo, fíjense en casos o en situaciones en las cuales el proceso judicial puede cambiar sustancialmente en esta lógica o en este contexto, porque la realidad es, acá también, independientemente de la resolución del caso, el tema es que si yo en ese caso, respecto del niño, no veo cuáles son los derechos y no invoco en ese proceso, es muy difícil que el juez pueda tener garantizado que en ese caso, respecto a sus derechos individuales y particulares, estén planteados en el expediente. Es más, yo si fuera juez, lo primero que haría es designar un abogado, porque incluso me limpia el trabajo, porque yo tengo que ver que no viole los derechos. Bueno, si yo tengo un abogado, el abogado me planteará todos los derechos y yo resolveré. Lo mismo es ser un defensor. Yo dictaminaré sobre el interés social, no tener que ver en ese caso si está vulnerado o no está vulnerado. O sea, creo que es hasta incluso para favorecer esta situación de los roles, y en todo caso yo como juez resuelvo una cuestión, y si en ese expediente el niño tenía un abogado, yo tengo un argumento de que el abogado es el que tiene que plantear esos derechos. No lo planteó mal, bueno, a que si no tiene abogado, entonces yo tengo que ver que no queden violentados o afectados esos derechos, que no me parece que sea la función del juez propiamente. O sea que creo que va a favor de esta situación o digamos de los roles o de las funciones que están dadas en este caso. Destaco esto de las guardas, la entrega directa, porque si bien está prohibido, hay muchos casos en la provincia de Buenos Aires, un montón de casos en la cual se han convalidado fallos acá, incluso de Matanza, de cámara. claro, con argumentos diciendo, bueno, esto está prohibido, pero en este caso, que es una forma de convalidar, digamos, esto que decíamos de que no debe existir la prohibición, porque no hay razón de ser, porque si hay una prohibición de entrega directa, el Estado está prejuzgando una contraprestación, lo cual ya está mal, porque el Estado está diciendo, si acá hubo una entrega directa, yo presumo de pleno derecho que hay una ilicitud, porque de acuerdo a la ley yo le tengo que sacar, y eso genera muchas veces una tergiversación de los hechos, porque si fíjense lo que parece una ironía o una situación justamente que el abogado recurre para tener alguna posibilidad de que conserve. Si yo hoy tengo un niño y a la semana me presento a la justicia para regularizar esa situación de hecho, me sacan el niño. En cambio, si yo ese niño, el abogado me dice, no, usted téngalo 3 o 4 meses y después vamos a la justicia, ahí yo tengo alguna chance por el vínculo afectivo, lo cual se desvirtúa, va en contra de los derechos del niño, porque durante 3 o 4 meses estuvo en el aire esa persona. Sin embargo, para favorecer esta situación, digamos, el tiempo lo favorece porque tiene alguna posibilidad de que se mantenga ese vínculo afectivo. Todos esos aspectos que están planteados y digamos y debatidos, si incluimos la figura de abogado niño, creo que cambia totalmente el proceso judicial en ese caso y aparecen muchos derechos que ni hablar en la temática que dio el de alimentos. En alimentos, que son los casos de menores de edad donde más está judicializado, no hay abogado niño. En procesos civiles también. Entonces, ¿cómo yo voy a fijar una cuota alimentaria para un ciudadano si no tuvo el debido proceso y la defensa del juicio sino a través de su representante? Entonces yo le digo, mamá, a los 12 años, a los 10 años, le digo, mamá, yo quiero estudiar guitarra, pedíle a papá una cuota alimentaria. Me dice, no, vos no vas a estudiar guitarra, cuando seas mayor vas a estudiar guitarra. Y ya, ¿usted cree que vaya a pedir ese rubro? No. Entonces, la pregunta, ¿yo tengo garantizado en el sistema que mi representante legal defiende mis derechos? No, porque ella va como madre. Entonces ella legítimamente en su interés y en su derecho va a hacer lo que ella crea más conveniente. Lo que yo tengo que llevarle al juez es todas las posibilidades y después va a resolver. Hoy en el proceso judicial eso no me garantiza, porque el Estado o el mecanismo judicial presupone que el representante legal
defiende los derechos del niño. Que como principio de presunción está bien, ahora que sea así efectivamente, no. Entonces, a mí me fija una cuota alimentaria de un ciudadano de 12 años respecto de los rubros y el monto. ¿A usted le parece que yo, juez, puedo fijar una cuota a una persona de 10 años, 11 años, una determinada cuota X pesos, si yo no la he tenido a esa parte en el proceso? ¿Cómo sé yo los viernes qué hace? La persona de 10, todas las personas de 10 años lo que sí hacen todos los días es comer. Y yo lo igual, porque yo no puedo decir como, bueno, ¿será que come este? No, come. Ahora, el rubro es universal, pero hay otros rubros especiales. Si los padres y los representantes legales tienen medios, el rubro va a depender de las circunstancias, de la capacidad económica del alimentante. Entonces, en esa diversidad, yo a una persona de 10 años puedo establecer determinados rubros y montos que a otras no. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo si esa persona no va al proceso? Sino a través de su representante. Entonces yo tengo que homologar todo lo que me dice el representante. A lo que voy, que en esa estructura procesal, el niño es un objeto. Es preferible que a mí me digan en esta estructura, no, el niño es un objeto. Listo, entonces entiendo. Ahora, que me digan que es sujeto, que tiene todos los derechos y garantías de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Justamente la Convención de los Derechos del Niño es, en el 89, que se dio, es justamente en la advertencia de que el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de San José de Costa Rica y todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional dicen toda persona tiene derecho a todo, los derechos humanos. Se advirtió que los estados en el orden interno todos estos derechos le dan a los mayores de edad. Entonces, ¿el menor de edad es persona? Sí, es persona. Fíjense que en ningún tratado internacional dice los mayores de edad tienen derecho a tal cosa. Dice toda persona. Partimos del ABC. La pregunta es, ¿el niño es persona? Sí. Entonces tiene que tener estos derechos. Bueno, tuvo que haber una convención. Que recuperó derechos. No. La convención es lo que reafirmó. La Convención de los Derechos del Niño es la versión del Pacto de San José de Costa Rica de los derechos humanos de personas menores de 18 años. Entonces apliquémoslo. Es el cambio de fondo. Entonces, en un proceso judicial, en el derecho romano y germánico, ¿quiénes iban al proceso? Los representantes legales, porque el niño era objeto de tutela. En el 2007 en la Argentina, ¿quiénes van los representantes legales? Y ahí me puede decir, ¿qué cambió? Nada. Si yo digo que eso es lo nuevo, entonces estamos hablando de tan elemental como eso. Y en eso consiste el cambio. En eso consiste en percibir esa situación para plantear. Y muchos jueces, cuando uno le haga ver esto, a mí me ha pasado así, sí, la verdad que sí, es razonable. Porque no he encontrado ningún fundamento para negar esta situación. Al contrario, sí, la verdad que es razonable. Lo que pasa es que esto, hace 30 años, me decía un juez el otro día, yo estoy hace 30 años acá, y hace 30 años hago lo mismo. ¿Por qué voy a cambiar? Claro. El razonamiento de él está, o sea, no es que me dijo, no, esto que vos decís es irrazonable, o está mal, o no tiene un fundamento. No, está bien, pero esto sigue siendo así. Y en la medida que no se plantea un cambio, ¿y el cambio dónde viene? Por eso digo, en los abogados. Donde empiecen los abogados a plantear, van a decir, vamos a tener que cambiar. Y acá tenemos todos los derechos que están detrás. Todo eso de los derechos, después ya el derecho a ser oído, todo eso, una consecuencia de tener un abogado. Si no tengo abogado, todos estos derechos que parecen obvios y aplicables serán aplicables en situación, por las dudas, excepcionales, o cuando se den hoy en el proceso judicial el derecho a ser oído, que es lo que más se aplica como derecho del niño. Cuanto más peleados estén mis padres, mejor. Lo que es una ironía del sistema. Porque si mis padres están más peleados, yo en el proceso tiendo a ser más oído. Ahora, si mis padres
En el viejo sistema por el 236, ahora por el 438 en el convenio regulador. Presentan un acuerdo y dicen, nosotros estamos de acuerdo que de lunes a jueves esté con tal cuota alimentaria, y dice el juez. ¿Qué dice el juez? En el Código Civil y Comercial, no habiendo conflicto, homólogo. ¿Conflicto entre quién? Entre ellos. ¿Y el niño qué? ¿Una ladera? Si estamos todos de acuerdo que es sujeto de derecho, yo no puedo homologar si no lo traigo al niño al proceso, salvo que diga que no es sujeto de derecho. Entonces estamos en otra discusión. Ahora, el problema es si me dice que es sujeto de derecho, que tiene todos los derechos de garantía, y me dice, sin embargo, bueno, los padres son los que representan a los hijos. Estamos hablando de lo mismo viejo. No sé si hay alguna pregunta. Antes que me olviden, en el que después va a estar el Congreso. Sí, el 17 de noviembre, sí, hay un Congreso Argentino de Abogados del Niño, que es todo el día, que se van a ver todas las cuestiones. Va a estar también Garabano hablando de la parte penal, régimen penal de la minoridad, y tienen que escribir, porque es con inscripción previa, gratuita, pero inscripción previa, a congresoargentino.an@gmail.com. Ahí tienen que mandar un mail pidiendo la inscripción y el 17 de noviembre, pero si pueden, en la UBA, en el aula magna. ¿Puedes repetir? Congreso Argentino, todo junto, Congreso Argentino, minúscula, punto, AN, de abogados niños, AN@gmail.com. Igual dejamos acá las fichas, Sí, para que lo imprimen. pero al que le interese vayan agendando porque fijo ya está, y es todo el día. Bueno, tenías que decir algo. Sí, a lo que algo. vaya.